siguiente invitado es Miguel Exegeli. Él es director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México. ¿Y por qué está con nosotros? Bueno, porque él está pues realizando un trabajo de evaluación junto al MIDES de estos programas de transferencias monetarias condicionadas. Miguel, bienvenido a Next Noticias y bienvenido a Panamá. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bueno, servicios de transferencias monetarias, ¿funcionan o es mejor dar bonos como en Estados Unidos o hacerlos de forma indirecta? Pues alguien que tiene que buscar un ingreso y complementárselo pues de otra forma. ¿Cuál es la forma más idónea de realizarlo? Bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muchas gracias. Sí, de hecho, hay varios países que han introducido programas similares a los que estamos viendo ahora en Panamá. Y se ha mostrado mediante, diferentes evaluaciones que estos programas suelen cumplir con sus propósitos. Por ejemplo, hay un programa que es la Red de Oportunidades, que es uno de los más extensos, Sí. perdón, que es una transferencia monetaria a la familia y se le condiciona a la familia ese recurso sujeto a que mande a sus hijos a la escuela, a menores de edad, en edad escolar, a los jóvenes, que vayan también los jóvenes, los niños, las niñas a los centros de salud a checarse, que lleven controles de nutrición. Entonces uno esperaría que, si ese es el propósito del programa, efectivamente se viera un resultado en ese sentido. Y una noticia que me parece que es favorable para Panamá en estos programas es que el Ministerio de Desarrollo Social decidió evaluar los programas para ver si realmente están teniendo Están este teniendo efecto o eso. no. Es una evaluación externa, no es una evaluación hecha por el ministerio, sino se buscó a un equipo externo que pudiera dar una valoración objetiva. Y después de un proceso en el que el mismo ministerio tuvo que generar información porque no existía información para la evaluación, se tuvo que hacer un operativo para esto, se generó la evaluación y la información, y en este estudio logramos verificar básicamente 4 cosas que me parece que son importantes para determinar el seguimiento de este tipo de intervenciones. El primer resultado es que los jóvenes, en particular de 15 a 17 años, sí se ve un efecto de mayor escolaridad y mayor permanencia en la escuela cuando recibe la familia este beneficio, y parte del motivo es porque el beneficio está condicionado a esta Sí. asistencia escolar. Entonces, es un grupo social muy importante en Panamá, porque el que estos jóvenes estén en la escuela en vez de estar en la calle sin un empleo y en otras actividades, pues tiene un impacto positivo. Un segundo resultado es que se enferman menos las niñas y los niños cuando se recibe este tipo de beneficio. Tercer resultado, que no es tan contundente como los dos anteriores, pero también se ve un impacto favorable en nutrición. Y un cuarto resultado, que es un resultado que llamó la atención en especial, es que el beneficio, cuando se da la transferencia, el beneficio lo recibe directamente la mujer en el hogar, es la madre de familia quien recibe el beneficio, no el varón, como se acostumbra en otros tipos de intervenciones. Y al recibirlo la mujer, se están viendo 2 fenómenos interesantes y también favorables que vale la pena destacar. El primero es que el gasto de la familia se va más a alimentos, a útiles escolares, es decir, se va este dinero adicional a una inversión en los propios hijos, hijas, jóvenes de la familia. Y el segundo resultado de este elemento de darle los recursos a las mujeres es que hay un mayor empoderamiento, o sea, la mujer juega un papel distinto en el hogar, ya que ella es la titular, ella es la que recibe el beneficio, pues cambia el rol y cambia también, y muchas veces las decisiones que toman las mujeres en las familias pues son más orientadas a, por ejemplo, estas inversiones en sus hijos, ya una dinámica distinta en la familia. Bueno, Miguel, esto no trastoca tal vez los índices de pobreza extrema, porque pues hasta hace unos años se medía como el ingreso para ser pobre extremo alguien que reciba $2, por lo menos $2 diarios. Esto no tal vez tergiversaría en algo la visión hacia Panamá y haría pues creer que Panamá tiene un ingreso en la parte, en los quintiles más bajos, mucho más alto cuando es ficticio, que es a través de un bono o de estas transferencias monetarias. Es una muy buena pregunta, porque primero que nada sí tiene un impacto sobre el ingreso, evidentemente lo tiene, y eso se contabiliza, y entonces cuando se verifica si la familia cumple con un mínimo de ingreso para considerarlo como pobre,
pues algunas familias con este beneficio ya no califican como pobre bajo esa definición. Pero aquí lo importante es que el beneficio, al darse condicionado a la educación, a la salud, a la alimentación, la lógica de estos programas es que realmente son una inversión en el futuro. No nada más es Panamá el país que los han introducido otros países como México, Colombia, Brasil, Argentina, pero no todos lo evalúan y eso creo que es un elemento importante a destacar, que al evaluar el programa, entonces se puede verificar si efectivamente, por ejemplo, se diera la transferencia y no hay ningún impacto sobre la educación, pues sería solamente un gasto corriente Claro. que cuando se deja de dar la familia queda igual. Pero al ser una inversión en estos elementos, lo que se esperaría es que la siguiente generación, por ejemplo, teniendo un mejor nivel educativo, ya pueda acceder a un empleo y no requiera de este tipo de programas. Esa es la lógica y está llegando Panamá. Este tipo de programas se introdujo hace más de 10 años en Panamá. Es un primer esfuerzo de evaluación que se está haciendo de esta naturaleza en el ministerio, pero después de 10 años ya se esperaría que ahora sí va a haber panameños, panameñas que pasaron por este programa siendo estudiantes y en la prueba de fuego está en verificar que esos que se beneficiaron ya no necesiten este tipo de programas cuando pasen al mundo laboral y formen su propia familia. Es decir, otra de las grandes incógnitas cuando uno empieza estos programas de transferencia es cuándo terminan. Pues pareciera que son hasta ad infinitum, porque ya este va a cumplir pues más de 15 años de estarse dando. Es decir, ¿cuándo cortarlos? ¿Qué niveles de pobreza extrema? Cuando se reduzcan los niveles de pobreza extrema? Cuando sube el nivel general, se miden a más los quintiles a los cuales a los cuales se está dando este ingreso. ¿Cuál es el momento idóneo para cortar estos subsidios? Bueno, de hecho, Panamá iba por un muy buen camino antes de la pandemia, Antes que de la pues fue pandemia. un shock a nivel mundial. Panamá iba por un muy buen camino en términos de lograr un crecimiento económico con crecimiento del empleo formal muy fuerte por varios años. Y de hecho, la población que requería este tipo de programas fue disminuyendo. Con la pandemia, esto pues provocó un cambio, un impacto económico en todo el mundo y Panamá no fue la excepción. Entonces, se espera que ahora que se está retomando nuevamente el crecimiento, las familias que ya están en este programa puedan evolucionar para que sus hijos ya no los requieran y en el futuro existan menos familias en pobreza extrema que califiquen incluso para este tipo de programas. Entonces, por un lado, este programa en particular se esperaría que con el progreso económico fueran reduciéndose en el tiempo. Pero hay otros programas. Por ejemplo, hay un programa adicional que se evaluaron 4 programas. Uno de ellos que es un programa muy sensible y que tiene que ver con esta pregunta muy importante que haces. Es un programa llamado 120 a los 65. Esto es una transferencia a los adultos mayores que por no haber podido tener un empleo formal no tienen una pensión, llegan a la edad de que ya no pueden laborar, ya no tienen la posibilidad de una actividad económica y si no tuvieron una pensión del sector formal, literalmente se quedan sin nada. Entonces, este tipo de programas de 120 a los 65, que es un programa que va solamente a estos adultos mayores, se prevé que este tipo de programas no se reduzca en el tiempo porque van a seguir llegando adultos mayores a estas edades sin haber acumulado una pensión. Entonces, eso requiere pues de una planificación de gasto del gobierno, sabiendo que este grupo de edad incluso va a crecer, que se va a requerir, pero si a la par otros programas como los programas de transferencias que van a los pobres se van reduciendo en el tiempo por el crecimiento económico, pueden utilizarse para financiar programas como la pensión de 120 a los 65, que esa pues no es un programa que se espera que se reduzca en el tiempo por la dinámica demográfica. Bueno, vamos a ver en qué termina esto, Miguel Ezequieli. Bueno, por lo menos hay una buena calificación por parte de ustedes de estos programas en Panamá. Hay una buena calificación y creo que además un hecho muy importante derivado de que el ministerio decidió dar este paso de evaluación es que ahora pues se puede anunciar los resultados, que es lo que se está haciendo ahora, una mayor transparencia, y además los resultados se van a utilizar para mejorar los programas. Ya se está haciendo esto dentro del ministerio, entonces creo que en general es una buena noticia y ojalá y esta práctica de evaluación siga, porque no hay posibilidad de mejorar este tipo de intervenciones que vienen de recursos públicos de los impuestos, no hay manera de mejorarlo si no se evalúan. Ya se dio este paso y ojalá y se siga en el futuro.